Ubiquen el capítulo 10, que es donde estará el texto base de esta predicación. Juan 10. Oremos. Tú eres Jehová, Dios Todopoderoso. Te damos gloria, te damos alabanzas. Y en esta hora, tal como dice el profeta Isaías, envías tu palabra y hará lo que quieres con ella en nuestros corazones. Danos a cada uno de nosotros mentes receptivas, corazones, Señor, dispuestos con gratitud a recibir esta palabra, con la plena disposición de hacer lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Bendícela en Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Juan, los capítulos 7, 8, 9, registran controversias que tuvo Jesús con aquellos que se oponían a su ministerio. Y ahí les refiere otra de sus grandes enseñanzas, el buen pastor. ¿Qué fue lo que motivó esta enseñanza? Bueno, pues defenderse él mismo de aquellos oponentes. Les decía que él era el Mesías, pero usaba palabras que sus enemigos no pudieran usar para llevarle a los tribunales, porque aún el tiempo no había llegado. Todavía él no había terminado su ministerio. Ejemplo, Juan 10, versículo 24. Tenemos aquí un ejemplo de esta oposición. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Noten ese espíritu antagónico en estos judíos. Les preguntan a Jesús, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Hermano, no es así como muchos hombres reaccionan cuando uno les trata de hablar la palabra de Dios, o cuando uno trata de darles un consejo de santidad para su bien, para su propio bien, y reaccionan como si esas palabras más bien turbaran el alma, como si les fuera un fastidio. Y noten cómo le aseveran al Señor. Le dicen, si eres el Cristo, dilo abiertamente. Pero no era con motivo de creer en Cristo, sino era por motivo de acusarle. Repito, como el Señor aún no había llegado el tiempo, porque todavía él tenía ministerio que hacer, pues le hablaba con estas palabras y les refiere la enseñanza, el buen pastor, y nos hará mucho bien en reflexionar en la misma. Siempre vemos el contenido textual de esta enseñanza, ya ustedes tienen el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Entendemos nosotros lo que quiso decir el Señor con todas estas palabras, con toda esta alegoría? Primero le dice, de cierto os digo, así que esto es, denlo por segurísimo. Varias cosas, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Y ahí se está refiriendo a
pastores, diferentes pastores. Si no entran por la puerta, son salteadores. ¿Qué quiere decir? Está mencionando aquí líderes religiosos que bien pueden ser falsos. Líderes religiosos que pueden ser falsos. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas llama, dice que las llama por nombre, las va sacando mencionando sus nombres. Y cuando las ha sacado a todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen. Y le siguen por una razón, conocen su voz. Pero al extraño no siguen, más bien van a huir de él, porque no conocen esa voz extraña. Bueno, ellos no entendieron esta alegoría, pero nosotros vamos a salir de aquí entendiéndola. Vamos al contenido didáctico de esta enseñanza, va a ser basado en dos temas. Número uno, sobre Cristo, que es ese buen pastor. Y segundo, sobre nosotros, que somos sus ovejas. Noten que Cristo no es solamente un pastor, no es cualquier pastor. Dice el versículo 11 del capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que no es cualquier pastor, es un buen pastor. ¿Por qué? Número uno, da hasta su vida por las ovejas. Y nosotros sabemos que la dio, porque murió en una cruz del Calvario para limpiarnos de pecado, evitarnos que fuéramos condenados al infierno y llevarnos a la vida eterna en el cielo. Así que Jesucristo, como buen pastor, dio ya su vida por sus ovejas. Pero también es un buen pastor porque cumple con todas las funciones de este oficio. Y las funciones de este oficio, número uno, es servir de guía. Él va a llevar el ganado a lugares de pasto. Eso me recuerda allá en Cuba, cuando era niño, me regalaron una chivita pequeñita, casi acabadita de nacer. Y esa chivita, pues los dos nos encariñamos mucho. Y me seguía donde quiera que yo iba. Y había que llevarla a comer hierba en los campos abiertos. Y cada vez que llegaba de la escuela, inmediatamente iba a ver a mi chivita. Y resulta ser que un día me la encuentro llena de hormigas que la estaban picando. Y la tuve que sacar de allí, quitarle hormiga por hormiga y limpiarla. Y había ese amor con aquel animalito. Tristemente que por esa razón jamás he podido volver a tener un animal, una mascota. A otro día llegué y me la encontré ahorcada en su propia soga. Pero estamos hablando de que un buen pastor, y todos los que somos de campo, sabemos que a esos animalitos hay que irlos trasladando a donde está el prado verde para que puedan alimentarse. Y eso hace un buen pastor. Apacienta, le da pasto al ganado. Abreva, que es darles de beber. Trasquila, que es esquilar, es cortarle la lana porque esa lana se vuelve muy pesada. Pero también vigila, cuida de ladrones, de fieras, protege, o sea, defiende de peligros, carga, lleva en hombros a la más débil o incapacitada y las cuenta, o sea, mantiene un inventario. Así que vemos que Cristo es el buen pastor. Y no solamente es el buen pastor, dice los versículos 9 al 10, que Él también es esa puerta del redil. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se está advirtiendo aquí Jesucristo que hay otros que se hacen pasar por pastores, pero más bien son ladrones y salteadores de ganado que no le tienen amor a las ovejas. Pero Jesucristo es la puerta de este redil y es el buen pastor y llama por nombre. Quiere decir que conoce personalmente a cada ovejita y nos atiende. Yo he escuchado erróneamente muchas veces personas decir, bueno, yo no oro porque es que
Dios debe estar muy ocupado con todo lo que está pasando en el mundo. Mira, ahora mismo se cayó un avión en Egipto y terremoto por aquí, terremoto por allá. ¿Cómo yo voy a estar presentándole mis cosas pequeñas? Hay gente que piensa así. Y lo que están es diminizando a nuestro Dios, que es todopoderoso y nos atiende de manera personal. Dios nos atiende como si nosotros fuéramos la única persona que existe en el planeta Tierra. Esa es la relación que Él tiene con cada uno de nosotros. Y por tanto yo puedo hablarle y ser sincero y contarle y depender totalmente de Él. Porque Él dice va delante de ellas, según Juan 10:4. Esto indica guía fiel, segura, protectora del Señor. El Salmo 23, yo pienso que no solamente de entre la lista de salmos, de toda la Biblia, es el pasaje más popular. Posiblemente que más se conozca. Pero saben ustedes, número 1, es el que menos se lee en las lecturas bíblicas congregacionales. Fíjense para que ustedes vean. El que más se conoce y el que menos se lee. Hoy lo estuvimos leyendo aquí en nuestra congregación. Pero ¿cuánta gente hasta conoce de memoria las palabras de este salmo? Y están lejos de experimentar lo que verdaderamente es el cuidado de un pastor. Porque sí lo rezan, lo dicen, pero no meditan en las palabras de este salmo. Y volviendo a él, vayamos de nuevo al Salmo 23, que tiene mucha relación con Jesucristo, que es el buen pastor, donde dice que Jehová es mi pastor. Noten la manera personal en que David habla, mi pastor, sí es el suyo también. Pero yo estoy hablando de mí, es mi pastor y por tanto como Él es mi pastor, dice nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren con qué seguridad habla aquí David, donde no solamente Jehová es su pastor aquí en la tierra, sino como dice el salmista, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nosotros sabemos que no son largos días, sino perpetuamente, por las promesas del Señor. Pero vemos aquí a un pastor que va adelante. Quiere decir una guía fiel, segura, protectora. ¿Acaso no nos conforta el alma saber que el Dios creador de cielo y tierra, el único Dios existente, es mi pastor? Y que Él es todopoderoso y que Él me va a sostener en todo. Entonces, como buen pastor, dice, Él nos apacienta y no a cualquier prado. Dice, a delicados pastos. Si el Señor nos dijera hoy día, bueno, pues los voy a llevar a un restaurante bien delicado. Sería quizá a comer langostas, un buen bistec de primera. Eso sería un manjar delicado, de esos que saca hasta la saliva de la boca. La idea está, esto no es a cualquier pasto que nos lleva el Señor. Él nos lleva a pastos delicados. Él también nos abreva en aguas no turbulentas, no sucias, sino aguas de reposo, porque es agua de vida. Y es un agua que va a calmar nuestra sed, va a aquietar nuestra alma. Y estamos refiriendo aquí quizás no solamente a una sed física, sino a esa sed que hay veces tiene el alma de consuelo, de paz, de conforte. Y todo eso nos lo da Dios. Cuando dice que Él trasquila, quiere decir conforta nuestras almas, quita esas cargas pesadas y hace más ligera la vida. Yo puedo levantar mi mano y decir, cuántas cargas el Señor no me ha quitado de mi espalda.
y Él las ha llevado y las ha hecho más ligeras, más sobrellevaderas. Dice que guía, y es aquí donde podemos encontrar quizás un problema con nosotros mismos, porque Él nos ha de guiar por senda de justicia, quiere decir buenos caminos. Pero ¿qué pasa con algunas ovejas que no nos agradan esos buenos caminos y nos vamos por nuestros propios caminos y nos salimos más bien de ese cuidado de ese pastor? Y ahí hay que tener cuidado, porque Él también vigila. Y por eso dice, no temeré mal alguno, porque yo sé que alguien está vigilando por mí. Como oveja me puedo quedar dormido, que aunque vengan lobos, venga lo que venga, hay un pastor vigilando por mí. Y un pastor que no se queda dormido. Dice, cuando su vara y cayado infunden aliento, está hablando que nos defiende de peligro. La vara es como un palo recio que el pastor de Palestina usa para defender sus ovejas. Y el cayado, como un báculo más largo, no es tan recio, curvado en un extremo, que usa para conducir a las ovejas. Entonces vemos cómo Él no solamente va adelante, sino nos va protegiendo, nos va conduciendo y va llevándonos. Y si tiene que cargarnos sobre sus hombros, lo hace. Él también mantiene un inventario de todas sus ovejas, porque ha sido promesa de Él mismo no perder a ninguna de estas que pertenecen a su redil. A otros rediles y a otros pastores podrán venir las fieras, los leones, los lobos, los ladrones y llevarse ganado. Pero del ganado del Señor es su promesa, dice, no perder a ninguna. Juan 10, 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vemos aquí como hay una completa seguridad en el buen pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. Pero habíamos dicho que íbamos a tratar dos temas. A Jesucristo como buen pastor y ahora a nosotros mismos como ovejas. Pero ovejas de su redil. Como ovejas de su redil, sabemos distinguir las voces que nos llaman. Yo no sé usted, pero yo reconozco solamente la voz de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dice Juan 16:13, la voz del Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda verdad. Por tanto, si yo estoy en Cristo, yo estoy en el verdadero Dios y la vida eterna. Es la única y verdadera religión y es la única voz que yo escucho. Digo esto por el fenómeno de tantas religiones falsas existentes y aún sectas del mismo cristianismo que también elevan sus voces. Cada una reclama ser verdad. Pero entremos a razón. Si hipótesis o teorías son contrarias, son distintas, obviamente no todas pueden reclamar la verdad, porque la verdad es indivisible, es única. Pueden ser todas mentiras, pueden tener algo de verdad mezclado con mentira, pero lo que nunca pueden ser, si son contrarias, es verdad. Nunca. Entonces preguntamos, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién la tiene? Entre tantas religiones falsas y sectas que existen. Es ahí donde juega el papel de oveja. Si yo soy oveja del redil, del Señor, porque hay otros pastores, hay otros rediles de este mundo y otros rebaños. Pero si yo soy oveja del pastor, Jesucristo, yo sé que Jesucristo, como Él dice en Juan 14:6, es la verdad. No tengo que buscar otra. Él es la verdad. Y como dijera también Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, Jesucristo es la verdad, Él es Dios
y Él es la vida eterna. Por tanto, en Él estoy completo. ¿Pero por qué hablo así? Hablo así porque soy oveja de su redil. Como soy oveja de su redil, no escucho a hombres, sino a la voz de mi Señor, que me habla por medio de las Escrituras, por medio de mi conciencia, y ese testimonio interno del Espíritu Santo, que como dice Romanos 8, 16 al 17, Él da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Por eso, cuando escuchamos voces extrañas, las reconocemos, las distinguimos inmediatamente. Se cuenta, o cuenta mejor dicho, Sowell, que una tarde, allá en Ramoth Galaad, él experimentó esto del pastoreo. Dice que vio unos 50 pastores que traían sus rebaños compuestos entre 12 y 20 ovejas, que venían bajando las montañas y las iban llevando a los corrales. Al día siguiente, se levanta muy temprano, percibió como en un corral, un solo corral, yacían 6 rebaños. Venía un pastor, llamaba, y las ovejas que le pertenecían se levantaban y las otras quedaban quietas. Y así fue sucediendo sucesivamente hasta que salieron los 6 rebaños. O sea que esto lo experimentó Sowell a primera mano de lo que ocurre en el pastoreo. Y el Señor lo está utilizando aquí como el ejemplo de cómo Él nos trata, cómo Él nos conoce por nombre, cómo Él nos conoce y nos llama por nombre. Oveja, ¿reconoces la voz del Señor cuando Él te llama cada día? ¿La reconoces? El Señor llamándote. Su primer llamado va a ser a la salvación. Si aún no tienes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, el Señor va a insistir en llamarte hasta que te rindas a Él, hasta que le recibas como el Señor y Salvador. Pero después va a continuar su llamado diario, ayudándonos, advirtiéndonos a que podamos escuchar su voz. Discernimos la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de los hombres. Aquí no se trata, noten, de oír. Voces vamos a oír. Se trata, cuando se dice escucha su voz, es que va a haber solamente una voz que yo voy a oír, pero voy a obedecer y voy a seguir. Porque voces vamos a escuchar alrededor. Repito, religiones, cada una reclamando su verdad y tratando de que usted se convierta a su religión. Pero estamos hablando de la única religión verdadera que nos ha de llevar al cielo y la vida eterna, que es Jesucristo. Y esa es la voz que tenemos que seguir para obedecer. Bien, hemos llegado al contenido aplicativo de esta enseñanza. Así como la oveja, piense por un momento, no es uno de los animales más indefensos que existen en el reino animal, ¿verdad? No hay uno de los animales más indefensos que requieren de un cuidado paternal bien seguro. Eso está hablando algo de mi condición espiritual, porque por más fuerte que nos creamos, ¿okay?, como seres humanos, pecadores caídos, somos más vulnerables de lo que usted y yo imaginamos. Somos bien vulnerables, aún en Cristo. Hay que tener mucho cuidado, porque ese pecado, el residuo de pecado que hay en nosotros, es como una pólvora, como una dinamita que se acerca al primer fuego y estalla. Por eso hay que tener mucho cuidado, somos bien vulnerables. Y dice Primera de 5:8, aparte de mi vulnerabilidad, que allá afuera hay un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Se piense por un momento, una ovejita indefensa, bien vulnerable, que carece de defensa, y siendo expuesta a un león rugiente. Es obvio que yo voy a tener necesidad de un pastor, y no solamente de cualquier pastor, un buen pastor
como Jesucristo. Gracias a Él que lo tenemos. Y pensando en esto, hay veces pienso en ovejitas que se salen del redil. Y es promesa del Señor que Él no va a perder a ninguna. Pero ¿a cuántas la ha tenido que sacar de la boca del león? Y de haber sufrido una tremenda mordida. No de muerte, pero una mordida grande. Así que tengamos mucho cuidado. Nosotros reconocemos a un solo pastor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos de su propiedad. Él nos conoce por nombre y prometió estar con nosotros. Terminemos y vamos a hacerlo respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué entre tantos animales el Señor escoge la oveja como símil del ser humano? ¿Por qué? Creo que si Jesús usó la oveja para tipificarnos, pues hay que atender a las características de este animal. He pensado en 5 características y vamos a ver la similitud que hay con nosotros mismos. En primer lugar, como en todo, las ovejas tienen cosas buenas así como cosas malas. Como buenas, pensamos en animales dóciles, que dan y reciben afecto, que reconocen a su pastor y son capaces de establecer una relación con él. Así nosotros los hombres que hemos sido creados a imagen de Dios, aunque contaminados por el pecado, también tenemos cosas buenas y cosas malas. ¿Qué pasa? Que Jesús, hermano, ve el potencial en cada una de sus criaturas. Segundo, las ovejas son animales gregarios. Animales gregarios quiere decir viven en grupo, que son dulces, sensibles, emocionalmente complejas, muy inteligentes. Establecen relaciones íntimas con sus crías y otros miembros de su especie, ya que pertenecen en sus grupos para protegerse de los depredadores. Y a las ovejas les encanta el contacto físico y que las acaricien. Les encanta. Me enseña que como creyente, hermano, yo deseo, anhelo el compañerismo, el amor fraternal de hermanos. O sea, nos agrada congregarnos entre la familia de Dios. Y de vez en cuando que nos den un masajito. ¿Verdad? Sí, nos agrada. Tercero, las ovejas distinguen y guardan memoria. Para que ustedes vean. Distinguen y guardan memoria. Según un reciente estudio publicado en la revista Nature por Keith Kendrick, profesor de la Universidad de Graceman de Londres, las ovejas pueden distinguir entre las diferentes expresiones de otros animales, pudiendo detectar cambios en los rostros, y también descubrió que pueden reconocer y distinguir entre al menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos e imágenes durante un periodo de hasta 2 años. Quiere decir, las ovejas no olvidan fácilmente, pueden recordar y revivir una situación traumática durante mucho tiempo. Y está detallando ahí, se parece mucho a nuestro estado emocional, psicológico como seres humanos, que tenemos la capacidad de distinguir, de discernir, de guardar memoria. Guardamos memoria de lo agradable, pero así también de esas secuelas que dejan traumas en nuestras vidas. Y todo esto nos afecta emocionalmente. Otro estudio realizado, esta vez por el profesor John Wester de la Universidad de Bristol, indica que al igual que los humanos, expresan emociones de manera visible. Cuando expresan estrés, por ejemplo, muestran señales de depresión. O sea, siguen siendo características propias nuestras por todos estos traumas que vamos sufriendo en la vida, que lo único que me dice a mí la gran necesidad que yo tengo de un pastor. Porque van a haber momentos en que voy a estar brincando y saltando, pero otras me voy a tirar al piso y voy a necesitar a alguien que venga con sus brazos, me cargue y me ayude a pasar por ese momento difícil en mi vida.
Las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño, cuando son separadas de sus familias o grupos sociales con quienes establecen fuertes lazos emocionales. Dice que el corazón de las ovejas late más rápido cuando no pueden ver a miembros de su grupo, lo que es un claro indicativo de miedo. Los seres humanos no nos gusta la soledad, nos causa temor, nos causa miedo. Y todo esto me dice que es un animal muy vulnerable y presa fácil de depredadores. Por esta razón y más, necesitan un pastor que las abreve, alimente, les guíe, les trasquile la lana. Meritan ser parte de un grupo, o sea, sentir de pertenencia, porque lo contrario se sentiría desamparada y extraviada. Dice Mateo 9:36 que en el ámbito espiritual hay ovejas, seres humanos, sin pastor. Por tanto, no solo sienten el estar lejos de Dios, sino que están confundidas. Por tanto, necesitan y buscan con interés acercarse a Dios. Y Dios está ahí para mostrarles el camino de la vida. Buscan acercarse a una familia que le den buena acogida y se sientan que son parte. Y aquí hay un breve mensaje para la iglesia. Hermanos, mostremos sincero afecto. Démosle bienvenida a todos los hermanos que se acercan a nuestra iglesia, que recientemente se unen. No es fácil hacer cambios en nuestra vida, comenzar en una nueva congregación. Pero como las ovejas necesitan ese afecto, ese amor, ese sentir de que yo pertenezco a esta familia y estoy seguro aquí. Ese es lo que cada iglesia o cada congregación debe de brindar a sus feligreses. Ese sentir de amor y seguridad, de afecto y de recibimiento, no de rechazo, de parte de la iglesia. Ojalá que las personas nuevas recién llegadas puedan experimentar este amor en nosotros. Un amor vivo, un amor que les estemos realmente brindando y que ellos lo puedan sentir. No ficticio, no porque el pastor ahora me mandó a saludar a la gente. No, hermano, que nazca de nuestro corazón el darle la bienvenida a estas ovejas que el Señor quiere en este pequeñito corral que Él tiene aquí en Cape Coral y que puedan sentirse bienvenidos. La verdad central, hay muchos rediles en este mundo. Hay muchas religiones, sectas, repito, reclamando ser la verdad y dando sus voces. Y aquí estamos nosotros oyendo. No se trata de oír voces. Se trata de escuchar para obedecer a la voz de un solo pastor, que es Jesucristo. Eso es lo que se trata. Jesucristo es el único Dios, es el único camino, es el único que nos va a llevar al Padre. Usted olvídese de lo demás, que es Jesucristo, y a ese Jesucristo es el que aquí se predica, y a ese Jesucristo es el que se le está diciendo, síguele, porque Él nos va a guiar más allá de la misma muerte, nos va a llevar a gloria. Por tanto, cerciorémonos que yo conozco a Cristo y que Él me conoce por nombre. Hermano, ¿cuánta paz da saber que tenemos un buen pastor? ¿Cuánta paz? Así que démosle gracias al Señor que Él nos rescató de los rediles de este mundo, que nos compró y pagó un precio bastante caro, su sangre, para poseernos. Yo puedo decir con plena seguridad, soy tuyo, soy tuyo. Y si a ti pertenezco, todo lo que tengo que hacer es, y eso no significa que nos quedemos inertes, pero aunque físicamente tengamos que ser activos, ser ovejas del redil del Señor implica en mi espíritu que yo puedo hacer así, caerme para atrás y descansar. Descansar. Con un montón de problemas, pero todos me los va a resolver el Señor. Porque es mi pastor, es mi pastor. O sea, está invitando a una quietud más bien espiritual, el saber que Él es nuestro buen pastor. Pero yo pregunto, ¿hay alguna persona aquí escuchando que Dios lo está llamando? Lo está llamando a salvación, lo está llamando a que salga de los rediles del mundo y que venga a su redil, y que venga y sea una oveja del buen pastor
que Él lo va a perdonar de sus pecados, le va a dar vida eterna y en medio de este mundo lo va a seguir guiando todos los días. Pero usted tiene que escuchar esa voz llamándolo por nombre. Fulanito, recíbeme como el Señor y Salvador de tu alma. Es lo que yo quiero ahora, que me recibas como el Señor y Salvador de tu alma. ¿Hay alguien aquí escuchando esa voz? Solamente quiere levantar su mano y decir: yo, Pedro, el Señor te bendiga. ¿Hay alguien más como él que escuche esa voz del Señor llamándolo por nombre para que venga y sea del redil de Jesús? Mira, ya después usted tiene toda una vida para crecer en su relación con su pastor. Pero en este momento Él lo está llamando para que venga a su redil. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que hoy recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? ¿Alguien más? Bien, que el Señor les bendiga. Y a cada uno de nosotros que ya pertenecemos a ese redil, hermanos, crezcamos en discernir su voz y sigámosle. Cuando Él nos dice: ve por ahí, hágalo porque es para nuestro bien. El Señor les bendiga.